Hola, mis queridos estudiantes, ¿cómo están? Les habla la docente de Estudios Sociales, la licenciada Carolina Cerezo, de la Unidad Educativa Rosa Olga Villacres Lozano. Pues iniciamos una clase más este día, en el cual primero vamos a hacer una adivinanza. Vamos a interactuar un poquito para poder iniciar la clase del día de hoy, ¿sí? Vamos a ingresar en el siguiente link para poder realizar la adivinanza y empezar un poquito a jugar, ¿sí? Vamos a ingresar al link que dice HTTPS de EducaPlay. Vamos a ingresar ahí. Una vez que usted haya ingresado, pues le va a salir la siguiente imagen. Ya, aquí está la página. Ya, yo ingreso al link, pues ahí me va a mostrar esa página que está ahí, que dice adivinanza, en el cual usted va a tener solo 2 intentos, ¿sí? Puede hacer 2 intentos. Vamos a dar clic donde dice aquí, donde dice comenzar. Una vez que usted le da clic ahí, pues va a aparecer ya nuestro juego. Ya vamos a empezar a interactuar con la página. Vamos a adivinar, ahora sí. Aquí donde dice pedir pista, pues usted le va a dar clic y automáticamente en esta imagen que ve sombreada aquí, que se ve borrosa, se va a aclarar y va a mostrar cuál es la adivinanza, el cual usted debe de ubicar la respuesta donde dice aquí, tu respuesta. Usted va a escribir la respuesta que cree indicada a partir de la adivinanza leída, ¿sí? El objetivo de aprendizaje es conocer los grandes imperios esclavistas de la antigüedad en el Oriente Medio, destacando el rol de la agricultura, la escritura y los ejércitos. El tema de la clase es Roma, un vasto imperio. El Imperio Romano fue el tercer periodo de civilización romana en la antigüedad clásica. En su periodo más glorioso, los dominios de Roma abarcaban desde el Océano Atlántico al oeste hasta la orilla del Mar Caspio, el Mar Rojo y el Golfo Pérsico al este, y desde el desierto de Sahara al sur hasta las tierras boscosas a la orilla de los ríos Rin y Danubio. El corazón del Imperio Romano estaba rodeado, ornado por famosas 7 colinas romanas, como lo vemos a continuación, que son el Capitolio, Quirinal, Vinimal, Esquilino, Palatino, Celio y Aventino. El periodo romano se extendió aproximadamente 10 siglos, desde el siglo V a.C. hasta el siglo V después de Cristo. Los romanos tuvieron 2 tipos de gobiernos, que es el democrático y las dictaduras. Cuando hablamos de democracia, pues esta palabra fue inventada por los atenienses para definir un sistema de gobierno de la ciudad en el cual las decisiones eran tomadas por la asamblea de ciudadanos y no por un rey o emperador como en otras ciudades o imperios de la antigüedad. Aquí en este gobierno democrático, los ciudadanos podían ejercer su voto, es decir, ellos podían elegir a su gobernante. En cambio, en las dictaduras no se podía realizar eso, porque un dictador era un magistrado de la República Romana al que se le confería la plena autoridad del Estado para hacer frente a una emergencia militar o para emprender una tarea específica de carácter excepcional. Es decir, que el dictador tenía la máxima autoridad y nadie podía replicar lo que él decía. Nadie podía contradecirle en sus decisiones. Aquí tenemos la imagen de un dictador conocido de la antigua Roma, que es Julio César. Tenemos las colonias, los municipios y las ciudades romanas. Vamos a hablar un poquito más de ellas. Tenemos las colonias, pues estas era una ciudad nueva, de nueva creación, que se fundaba para fomentar un asentamiento de población civil o militar, y en donde se hacía un reparto de las tierras en lotes, que se distribuían entre los colonos. Sus habitantes eran ciudadanos romanos y disfrutaban de la mejor situación en cuanto a su contribución fiscal al Estado. Tenemos los municipios. Estos se fundaban sobre un núcleo de la población ya existente y tenían un estatus jurídico
que regulaba sus derechos y obligaciones con el Estado y que no requería la realización de un asentamiento ni de la parcelación de su territorio. Por último, tenemos las ciudades. Las ciudades romanas existían diversos espacios públicos en los que se desarrollaban la vida diaria, el foro, centros de la vida de la comunidad, en donde incluían los espacios de cultos a los dioses y de otras actividades también, como el teatro, sitios de encuentro de la vida cultural, el anfiteatro para los juegos de gladiadores, en donde los notables de la ciudad podían ofrecer espectáculos gratuitos a la población y reclutar así apoyo político. Tenemos la composición social del Imperio Romano. La composición social de este imperio era muy amplia, el cual sufrió muchos cambios a través de los tiempos. Sin embargo, en general podemos distinguir la siguiente estructura, en el cual estamos, que son considerados ciudadanos, los senadores y administradores del imperio, el cual estos eran considerados ciudadanos privilegiados o patricios. Le siguen los peregrinos, que también son llamados los nobilitas, que son patricios y plebeyos enriquecidos. Seguimos con los plebeyos. Y por último tenemos a los que son considerados no ciudadanos, que son los esclavos y los libertos. Los libertos son esclavos que son liberados por sus dueños. Vamos a hablar un poquito más de cada uno de ellos. Vamos a hablar de los ciudadanos privilegiados o patricios. Estos eran quienes conformaban la aristocracia romana. Eran individuos libres y censados, poseían la ciudadanía romana o latina, tenían derechos políticos y estaban en capacidad de nombrar a sus gobernantes. Podían ocupar algún puesto en el gobierno y elegir a sus gobernantes. Es decir, que aquí vemos que ellos tenían el control de Roma. Ellos eran los únicos que podían gobernar. Tenemos a los peregrinos. Los peregrinos eran personas con un estatus jurídico diferente y una situación económica heterogénea. Ellos sí eran hombres libres, pero no disfrutaban de ningún derecho en la vida pública de la ciudad. Ellos también debían de pagar impuestos a las clases más altas, es decir, a los ciudadanos privilegiados o los patricios. Los plebeyos. Los plebeyos eran personas como los artesanos, comerciantes, jornaleros, extranjeros atraídos por la prosperidad que tenía Roma. También pues ellos eran los esclavos, personas esclavizadas, jornaleros rurales que se trasladaban a la ciudad. Ellos estaban privados de la capacidad política real. También tenemos que los derechos de ellos pues eran propios de un ciudadano romano, pero con la llegada de la República, buena parte de los grupos no aristocráticos, como lo son los plebeyos, vieron empeorar su situación socioeconómica y conformaron una heterogénea masa poblacional. Ello generó diferencias notables entre patricios y plebeyos, tensión y conflicto. Por último, tenemos a los que son considerados no ciudadanos, que son los esclavos. Ellos no tenían categoría de ciudadano ni contaban con derechos políticos, aunque en el mundo romano era posible que los esclavos pudieran ser liberados mediante una manumisión, que era convertirse en gente libre cuando su amo le daba la libertad o cuando fallecía su amo. Ahí solamente eran considerados libres. Ellos no tenían derechos políticos al ser considerados no ciudadanos romanos.
¿Cómo vivían los romanos? La ciudad era el marco de funcionamiento social y político de los romanos. En las civitas o ciudades, los límites estaban claramente marcados y eso permitía diferenciar de otras ciudades. Dentro de la ciudad, sus habitantes pues eran unidos por un fuerte vínculo como un miembro de una comunidad. Los ciudadanos tenían también una relación con los dioses. Estos dioses eran locales de cada una de las ciudades. Cuando los romanos conquistaban tierras nuevas, los incluían con los beneficios de cualquier civita. Van a realizar ustedes las siguientes actividades. Son 3 actividades que ustedes deben de realizar. La primera es sintetizar las diferencias principales entre colonias y municipios. Recuerden que sintetizar consiste en extraer los datos más importantes de un texto disponible de una fuente de información. El texto disponible lo van a tener, se los voy a enviar por WhatsApp, es decir, de todo lo visto en la clase de hoy, pues lo van a tener en archivo PDF o de Word para que ustedes igual puedan leer con calma y puedan encontrar las diferencias entre colonias y municipios y puedan realizar su actividad. La siguiente actividad dice, responde la siguiente pregunta. ¿Qué implicaba para un romano el poseer el estatus de ciudadano? Y la última actividad es elaborar un organizador gráfico con las clases sociales en el Imperio Romano y también aquí va a extraer sus diferencias y semejanzas. Bueno chicos, eso es todo por el día de hoy. Cualquier duda que ustedes tengan, pues no duden en escribirme. Que tengan un lindo día. Gracias.